Imagina el día más importante de tu vida. A pocas horas del sí. Presencias la peor escena posible. Así fue como descubrí que el hombre con el que iba a casarme, y mi mejor amiga, mi propia dama de honor, me apuñalaron por la espalda. Pero lo que hice después, nadie en San Telmo lo olvidaría jamás. Y si crees que yo lloré, espera a escuchar cómo di vuelta la historia. Ah, y de paso, suscríbete ahora al canal, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. El reloj marcaba casi las 3 de la tarde, y cada minuto parecía acelerar el corazón de Catalina Beldarrain. El salón del hotel, repleto de flores blancas y doradas, desprendía un perfume dulce que se extendía por el pasillo. Las damas de honor ajustaban los últimos detalles, mientras los camareros corrían con bandejas de champán. Ella, frente al espejo, respiraba hondo, intentando calmar sus manos temblorosas. Aquel debía ser el día en que todo su esfuerzo valiera la pena. Años de lucha, de superar cada vida difícil que parecía querer aplastarla. Pero, mientras acomodaba el velo, notó algo extraño. El anillo de compromiso no estaba en su dedo. Catalina frunció el ceño, recorriendo con la mirada el tocador. Revisó cajones, el suelo, su bolso. Nada. Qué raro, lo tenía hace unos minutos, murmuró para sí. Una de las damas sugirió. Quizá está en el pasillo, se te cayó cuando venías del salón de maquillaje. Catalina asintió y, con pasos rápidos, abrió la puerta. El pasillo estaba en silencio, excepto por un sonido apagado que venía de una habitación lateral. Risas contenidas, casi cómplices. Aquello la hizo detenerse. Todo su cuerpo reaccionó, como si un instinto profundo le advirtiera que no abriera esa puerta. Pero la curiosidad, y algo más fuerte, casi doloroso, la empujaron hacia adelante. Apoyó el oído en la madera fría y reconoció una voz masculina. El timbre grave, familiar, que tantas veces la había consolado. Esteban Murillo. Su corazón dio un vuelco. El segundo sonido llegó enseguida. Una risa femenina, dulce, pero cargada de intimidad. Catalina retrocedió un paso, cerró los ojos e intentó convencerse de que era su imaginación. Sin embargo, la respiración agitada, mezclada con las risas, confirmaba que no lo era. No, no puede ser, susurró. Su mano giró el pomo, y la puerta se abrió lentamente, como si el mundo quisiera prepararla para el golpe. Lo que vio le heló el aire a su alrededor. Esteban estaba sin camisa, sentado al borde de la cama, y junto a él, acurrucada entre sus brazos, estaba Jimena Luján, su dama de honor y amiga de la infancia. La mujer que conocía sus secretos, que había llorado con ella en noches de dolor, que le había jurado estar a su lado para todo. El shock fue tan grande que las piernas de Catalina flaquearon. Dios mío. El sonido se le escapó como un sollozo roto. Ellos se giraron, con los ojos desorbitados, como ladrones sorprendidos en pleno acto. La traición no estaba solo frente a ella, se veía grabada en la expresión satisfecha de ambos. Un grito nació desde lo más hondo de su pecho y explotó por el pasillo. Era un sonido que cargaba no solo rabia, sino el peso de años de confianza tirados al suelo. El eco recorrió el pasillo y se coló por las rendijas de las puertas. En el salón principal, la música amortiguaba el caos, pero el grito llegó hasta algunas personas cercanas, que se miraron con curiosidad. Catalina dio un paso al frente, sintiendo el calor subirle al rostro. ¿Cómo pudiste, Esteban? ¿Cómo, Jimena? Su voz estaba entrecortada, pero llena de fuerza. Esteban se levantó, instintivamente tirando de la camisa para cubrirse el pecho. Catalina, escucha, no es lo que parece. Ella soltó una risa irónica, corta, sin una pizca de humor. 2 horas antes de nuestra boda, Esteban. 2 horas. Jimena intentó hablar, sujetando la sábana hasta el cuello. Catalina, el amor no elige hora. Pero antes de que pudiera terminar, Catalina levantó la mano. Cállate. El silencio que siguió fue sofocante. Afuera, unos pasos se acercaban. La puerta se abrió de golpe y, para aumentar el peso del momento, Marisela Beldarrain, la madre de Catalina, entró. Sus ojos recorrieron la escena y se llenaron de lágrimas. No, no me digas que esto es lo que estoy viendo. Jimena bajó la cabeza. Esteban intentaba improvisar una explicación, y Catalina, de pie, parecía una estatua de mármol resquebrajada. El corazón le latía con un ritmo descompasado, como si le exigiera una decisión urgente. No gritó más. No lloró. Lo que apareció fue una sonrisa lenta, helada. Un gesto que confundió a todos. Se van a arrepentir de haberme subestimado. La frase salió baja, pero cargada de promesa. Y,
Con la calma de quien ya planea un contraataque, se giró y salió de la habitación. Los pasillos del hotel, iluminados por lámparas de cristal, parecían más largos. A cada paso, su respiración se hacía más estable. El vestido blanco se movía, contrastando con la tormenta que hervía dentro de ella. Aún no sabía cuál sería su venganza, pero sabía que no sería pequeña. Lo que acababa de presenciar no era solo una traición amorosa, era una afrenta a su dignidad, a la historia de superación que había construido con esfuerzo y sacrificio. Todo San Telmo esperaba una boda digna de cuento de hadas, y ella no les daría el gusto de verla como una víctima. En los bastidores de su mente, la palabra justicia se repetía como un mantra. Desde el pasillo, Catalina todavía podía oír murmullos detrás de ella, pero no se giró. Sus manos apretaban la tela del vestido como quien sostiene una espada invisible. Tal vez, pensó, aquello era un regalo disfrazado de tragedia. Porque, si algo había aprendido en la vida difícil que tuvo, era que ciertas caídas sirven para demostrar la fuerza que una tiene para levantarse. Y, mientras cruzaba la puerta de regreso al salón, el plan empezaba a tomar forma, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría después. La habitación parecía encogerse a medida que el silencio se alargaba, pesado como plomo. Jimena, aún envuelta en la sábana, intentaba recomponerse, con los ojos vidriosos oscilando entre la vergüenza y el desafío. Esteban, pálido, parecía un hombre que acababa de ver su vida desmoronarse. Catalina, te juro que no es lo que parece, dijo él, con la voz casi en un susurro, como si hablara consigo mismo. Pero Catalina, firme, dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Su mirada no vacilaba. 2 horas, Esteban. 2 horas antes de nuestra boda. ¿Y me haces esto? La palabra traición le golpeaba el pecho como un martillo, repitiéndose hasta hacerse imposible de ignorar. Jimena respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Catalina, el amor no elige hora. La frase cayó en el aire como veneno. Fue suficiente para que la novia diera un paso brusco, interrumpiéndola. ¿Amor? ¿Te atreves a llamar a esto amor? Esto es egoísmo, es cobardía. Los ojos de Catalina brillaban no solo de dolor, sino de una rabia controlada. Era la rabia de quien ya conocía el sabor amargo de la vida difícil y se negaba a tragar una dosis más. Marisela Beldarrain, aún de pie en la puerta, contemplaba la escena como quien ve cómo un sueño se convierte en pesadilla. Sus manos temblaban y una lágrima solitaria le corría por la mejilla. Catalina, hija, salgamos de aquí, susurró, intentando apartarla de aquello. Pero Catalina no se movió. El silencio, roto solo por la respiración acelerada de todos, hacía que la tensión aumentara. Sabía que ese momento sería recordado por todos, y que la forma en la que reaccionara ahora definiría mucho más que su día de boda. Esteban, tal vez consciente de que cualquier excusa sonaría patética, levantó las manos en señal de rendición. Me equivoqué, pero te amo, Catalina. Fue un momento de debilidad. Ella soltó una risa breve, cargada de ironía. ¿Debilidad? 2 horas antes de jurar fidelidad. Eso no es debilidad, Esteban, eso es carácter. Y el tuyo, por lo visto, es demasiado barato. Jimena apartó la mirada, apretando la sábana contra su cuerpo como si quisiera desaparecer. Ustedes dos, continuó Catalina, acercándose, me tomaron por tonta, pensando que iba a llorar, esconderme o desistir. Pero si hay algo que la vida me enseñó, es que la venganza, bien hecha, es una forma de justicia. Pronunció cada palabra como una sentencia. El tono era sereno, pero había algo en el que hizo que ambos se estremecieran. Marisela, atónita, comprendió que su hija no estaba solo herida, estaba planeando algo. Catalina dio media vuelta, caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Se van a arrepentir de haberme subestimado. No hubo gritos, ni un drama exagerado, solo la certeza fría de quien ya decidió el siguiente paso. Marisela intentó preguntarle a dónde iba, pero recibió como única respuesta a una sonrisa enigmática. En los pasillos, el murmullo ya comenzaba. Algunos empleados susurraban, preguntándose si la ceremonia se retrasaría. Otros, más atrevidos, comentaban que habían escuchado un grito proveniente de la habitación de la novia. Catalina caminaba con la compostura que le quedaba, pero por dentro, cada paso estaba alimentado por el deseo de transformar aquella humillación en algo que haría historia. En el fondo, entre los latidos acelerados, sabía que aquello no sería solo un escándalo momentáneo. Lo que estaba por venir sería calculado,
pensado para exponer cada detalle de esa traición ante todos. No bastaba con defenderse, había que dejar claro que nadie la hería impunemente. Y eso exigiría más que coraje, exigiría estrategia, esfuerzo y la paciencia fría de quien conoce el valor de esperar. La imagen de Esteban y Jimena juntos todavía ardía tras sus párpados. Pero, en lugar de lágrimas, le traía una extraña sensación de claridad. No iba a quebrarse ante los invitados, mucho menos ante las cámaras que seguramente registrarían todo. No, si había algo que haría, sería tomar el control de la narrativa y demostrar que, en esa boda, la novia aún tenía la última palabra. Y así, con el vestido ondeando por el pasillo y la mente trabajando a 1000 por hora, Catalina desapareció de la vista. Nadie allí podía imaginar que, en el momento en que volviera a aparecer, nada sería como antes. El murmullo de los invitados llenaba la nave como una marea contenida. Cuando las puertas se abrieron y Catalina Beldarrain apareció, no de blanco, sino de un rojo intenso que parecía tener luz propia. El corte sencillo dejaba claro, no había ostentación, había decisión. Algunos susurros se convirtieron en pequeños gritos, señoras apretaron sus collares de perlas, hombres se enderezaron en sus asientos. Catalina caminaba sin prisa, como quien ha aprendido, con mucho esfuerzo, a dominar el propio pulso. A cada paso, recordaba el camino de vida difícil que la había traído hasta allí y sentía en el cuerpo esa extraña mezcla de justicia y dolor que precede a una gran vuelta de página. Esteban Murillo la vio antes que nadie y tragó saliva. Su rostro, aún armado con la pose de novio ejemplar, se resquebrajó al instante. «Catalina, ¿y ese vestido?», intentó bromear, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ella no respondió. Tomó el micrófono de las manos del sacerdote, inclinó la cabeza como pidiendo permiso, y dejó que el silencio hiciera su trabajo. «Queridos invitados, antes de comenzar, necesito compartir una verdad. Hoy ustedes van a presenciar superación, no un cuento de hadas». Manos inquietas buscaron sus teléfonos. Las damas de honor se miraron entre sí. Jimena Luján no estaba a la vista. Catalina respiró hondo y continuó. «Hay traiciones que se esconden en la penumbra, y hay traiciones que una ilumina para que nunca más se repitan». La pantalla gigante al fondo se encendió, y el salón perdió el aliento. El primer fotograma mostraba la puerta de la habitación lateral del hotel. Luego, dos siluetas. Después, la imagen nítida, Esteban, sin camisa, Jimena, en sus brazos. Un vaso cayó al suelo. El golpe seco resonó como un veredicto. Esteban dio 2 pasos al frente, pálido como el mármol. «Apaga eso ahora, Catalina. Por favor». Pero su súplica se hizo pequeña frente al vídeo. Las voces grabadas irrumpieron, cortando la música suave de fondo. «Es solo 1 hora. Nadie se va a dar cuenta». 2 horas antes del altar. «¿Esteban?», respondió la voz de Jimena, con una risa breve. El salón estalló en murmullos. «Eso es un montaje», reaccionó él, intentando cubrir el proyector con el cuerpo. Catalina mantuvo el tono plano. «La prisa es enemiga de la perfección, pero también es una gran aliada de la verdad». En la primera fila, Marisela Beldarrain apretaba el rosario con fuerza, los ojos húmedos de un orgullo silencioso. Catalina sintió la presencia de su madre como un abrazo a distancia y siguió, firme. «Pasé mi vida entendiendo que la superación nace de las ruinas. Hoy elijo la justicia. No voy a casarme con quien desprecia mi esfuerzo ni con quien trata mi corazón como un atajo». Una señora comentó en voz alta. «¡Qué valentía!». Alguien respondió. «Es venganza». Catalina escuchó y sonrió levemente. «¿Venganza? Tal vez. Pero aprendí que a veces es solo la palabra que usan los cobardes para minimizar el valor de los demás». El sacerdote, confundido, intentó recuperar una normalidad imposible. «Hija, si prefieres, podemos posponer la ceremonia». Catalina lo interrumpió con suavidad. «Padre, hoy no es día de posponer. Es día de decidir». Se volvió hacia Esteban. «Tú tenías una elección. Yo también la tengo». Él dio un paso hacia ella, ya sin máscara. «Me equivoqué, pero te amo». Ella lo cortó. Simple. Quien ama no busca atajos para su propia felicidad. Una ola de murmullos recorrió el salón como vientos sobre un campo de trigo. En lo alto, la pantalla mostraba las marcas de tiempo, los audios, el beso que no admitía excusas. Algunas invitadas lloraban por empatía, otros, por reconocer en su propia piel la cicatriz de una historia parecida. En esos momentos, el mundo aprende sin lecciones. La vida difícil de una mujer rara vez se ve, pero su caída siempre tiene público. Catalina dejó que el vídeo siguiera hasta donde bastaba. Luego,
Con la mano levantada, pidió que lo apagaran. La oscuridad de la pantalla devolvió luz a sus ojos. Hoy, no habrá boda, anunció con claridad. Hoy será la liberación de la peor elección que he hecho. Y, en lugar de lanzar el ramo, colocó el micrófono en el atril, como quien devuelve un arma descargada. No quiero aplausos. Quiero respeto. La petición salió sin lágrimas, sin gritos, con la firmeza pulida de quien llegó hasta allí por esfuerzo, no por suerte. Al fondo de la nave, un fotógrafo cambió de lente con prisa. El clic seco sonó como un punto final, pero Catalina aún tenía una última línea por escribir. Para que no quede ninguna duda, las imágenes fueron captadas por las cámaras del propio hotel, con autorización y cadena de custodia preservada. La verdad no necesita correr, camina delante de mí. Esteban negó con la cabeza, perdido entre el instinto de negar y la impotencia de quien ha sido expuesto. Catalina, no destruyas todo. Ella bajó el tono, casi un susurro que alcanzó el micrófono. Yo no fui quien empezó a destruir. La palabra justicia brilló, enorme, en las entrelíneas. Catalina dio 2 pasos hacia atrás, mirando la iglesia como quien se despide de una versión antigua de sí misma. Quien me conoce lo sabe, mi vida siempre ha sido construcción, no fachada. Hoy elijo continuar. Hizo una leve reverencia al sacerdote y a su madre, se giró hacia la nave y, con un gesto, abrió camino. Mientras pasaba, manos extendidas tocaron su brazo, como pidiendo prestada su fuerza. Ella ofreció lo que tenía, postura y silencio. El murmullo creció, los teléfonos se alzaron, el mundo empezó a girar más allá de esas paredes. Y, afuera, cámaras, reporteros y algoritmos ya estaban listos para transformar ese momento en algo mucho más grande que un simple escándalo. En el umbral de la puerta, con el sol de la tarde tiñendo el rojo de su vestido de un dorado desafiante, Catalina pensó en lo que vendría después. No bastaba con la exposición. Había que asegurarse de que la justicia cruzara los titulares y tocara las estructuras. Una historia de traición puede comenzar en los bastidores, pero termina donde la valentía decide. Respiró hondo y siguió, sabiendo ya que, en pocos minutos, toda la ciudad pronunciaría su nombre, y que la próxima escena no ocurriría dentro de la iglesia. El vídeo ya circulaba por las redes cuando Catalina Beldarrain dejó la iglesia. No pasaron ni 15 minutos antes de que los recortes, los subtítulos sensacionalistas y las etiquetas dominaran San Telmo. Y, por ironía, buena parte del país. Los portales locales transmitían en vivo. Algunos repetían en cámara lenta la expresión de asombro de Esteban Murillo. Otros se centraban en el detalle. Jimena Luján, ausente del evento, escapando por una salida lateral, cubierta con un abrigo que no ocultaba su rostro angustiado. Afuera, la prensa parecía oler la venganza en el aire. Micrófonos, cámaras, preguntas cruzaban el espacio. Catalina no respondía. Cada paso estaba calculado para mostrar que no huía, pero tampoco se explicaba. En ese mismo instante, Esteban intentaba salir por la lateral de la iglesia, protegido por 2 amigos. Fotógrafos se agolpaban, gritos se mezclaban con destellos. Esteban, ¿es verdad lo que vimos? ¿Confirma el romance con la dama de honor? A cada pregunta, él solo bajaba la cabeza. La huida, en lugar de aliviar, sonaba como una confirmación silenciosa. Los parientes más cercanos, indignados, se dividían entre defenderlo y exigir explicaciones. La familia de Jimena ya sentía el peso de los rumores. El apellido Luján, antes asociado a eventos de caridad, ahora se volvía sinónimo de escándalo. Catalina, en cambio, fue rodeada por invitados aún en la puerta. Algunos, con lágrimas en los ojos, le tomaron las manos. «Has sido valiente, niña. No sabes cuántas mujeres se van a inspirar en ti». Un hombre mayor, amigo de su difunto padre, dijo en voz baja. «Catalina, lo que hiciste fue justicia». Ella sonrió de lado, sin negar ni confirmar. Por dentro, el corazón latía con esa peligrosa mezcla de adrenalina y lucidez que solo conoce quien ha probado la traición. No se trataba solo de exponer, se trataba de transformar el golpe en plataforma. Entre los presentes, Rafael Esquivel, un rostro del pasado, apareció entre la multitud. Más alto que la mayoría, el exnovio que ella no veía desde hacía años atravesó el pasillo improvisado. El abrazo fue inmediato, sin palabras. Solo un susurro al oído. «Te mereces a alguien que te respete, y yo nunca olvidé eso». Catalina cerró los ojos por un instante, sintiendo que aquel reencuentro no era casual. Rafael siempre había tenido esa forma de aparecer en los momentos cruciales, y quizás ahora fuera otro capítulo de esa extraña coincidencia que la vida insistía en repetir. La prensa, voraz, capturó el abrazo.
Las imágenes se viralizaron casi al mismo ritmo que el vídeo de la ceremonia. Las especulaciones comenzaron. ¿Nueva oportunidad para un viejo romance? Catalina encuentra consuelo en los brazos de Rafael Esquivel. Ella ignoraba los titulares, pero internamente reconocía que el destino, a veces, tiene un sentido del humor afilado. Entre el calor de ese reencuentro y el frío de la vergüenza pública que había dejado para Esteban, sentía que su historia de superación estaba apenas en el segundo acto. Rafael, consciente del frenesí, se apartó ligeramente para evitar interpretaciones más atrevidas, pero no antes de sujetar su mano con firmeza. Catalina, no voy a preguntarte si estás bien, porque sé que no lo estás. Pero también sé que no eres de las que se quedan en el suelo. Ella soltó una leve risa, de esas que usa cuando reconoce la verdad en las palabras de alguien. Me conoces demasiado bien, Rafael. La mirada de él llevaba a algo más, una promesa silenciosa que no necesitaba decirse allí, bajo los ojos de todos. Mientras tanto, entre bambalinas, Esteban ya empezaba a sentir el peso de las revelaciones. Amigos de negocios enviaban mensajes evasivos, y el teléfono no dejaba de sonar. Jimena, en algún lugar de la ciudad, probablemente vivía lo mismo. Catalina, en cambio, parecía intocable. Y eso molestaba profundamente a quienes esperaban verla encogida. Con cada nueva publicación, su nombre ganaba fuerza como símbolo de reacción y fortaleza femenina. Aún así, ella sabía que había un detalle guardado bajo 7 llaves, algo que Rafael había descubierto recientemente y que podría no solo enterrar a Esteban para siempre, sino también mostrar al mundo el verdadero alcance de su deslealtad. Pero revelarlo requería tiempo y preparación. La venganza apresurada puede fallar. Catalina entendía el valor de una ejecución perfecta. Y para eso, Rafael podía ser la pieza que faltaba. Cuando el sol empezó a ponerse sobre San Telmo, Catalina ya estaba lejos de la iglesia, en un coche discreto, sentada junto a Rafael. La ciudad, sin embargo, aún ardía con lo sucedido. La sensación era clara. Aquello no terminaría en las redes sociales ni en los pasillos del chisme. No. El próximo paso exigiría un escenario más grande, algo que hiciera que el escándalo de la boda pareciera solo el prólogo. Catalina se recostó en el asiento, cerró los ojos e inspiró hondo. En el silencio del coche, solo el sonido suave del motor y la presencia firme de Rafael. Hay algo que necesitas saber, Catalina, algo que lo cambia todo. Ella abrió los ojos, y la mirada de él confirmaba. La historia estaba lejos de acabar. La conferencia de prensa fue convocada para la mañana de un martes, en el auditorio de un hotel de San Telmo. El murmullo era tal que las filas de reporteros se extendían hasta la acera. Cámaras de televisión, micrófonos con logotipos de distintos canales, flashes incesantes, todos esperaban escuchar lo que Catalina Beldarrain tenía que decir. Entró con la postura de quien no solo sobrevivió a una tormenta, sino que aprendió a navegar en ella. Vestía un traje sastre gris oscuro, elegante y sobrio, y caminaba como alguien que entiende que justicia y venganza, a veces, caminan de la mano. En el primer minuto, rompió el silencio. Durante años construí mi vida con esfuerzo, creyendo que la confianza era la base de cualquier relación. Descubrí, de manera dolorosa, que estaba equivocada, y con la persona equivocada. El murmullo en el auditorio se apagó. Algunos periodistas, ya familiarizados con el caso de la traición en el altar, esperaban que hablara solo de ese episodio. Pero Catalina tenía más. A su lado, Rafael Esquivel sostenía una carpeta con documentos y un pendrive. Ella hizo un gesto, y él lo entregó al moderador. Las pantallas del auditorio se encendieron, mostrando extractos bancarios, correos electrónicos y conversaciones grabadas. La voz de Esteban Murillo resonó en el ambiente. Si usamos su nombre para cerrar el contrato, nadie va a cuestionar. Un nuevo audio trajo la voz de Jimena Luján. Catalina nunca se va a enterar, confía demasiado. Los rostros en la platea se contrajeron. Ya no se trataba de infidelidad amorosa, era fraude, abuso de confianza, uso indebido de su imagen para negocios ilegales. Un periodista se atrevió a preguntar, ¿por qué revelar esto ahora? Catalina respondió sin titubear. Porque la justicia exige preparación. Porque la verdad no se trata solo de traición en el corazón, sino también de traición a la ley. Y porque otras mujeres necesitan saber que pueden levantarse, incluso cuando intentan arrancarnos todo. La frase fue recibida con aplausos que, poco a poco, llenaron todo el auditorio. No era solo una conferencia de prensa, era un acto público de liberación. Poco después, la policía entró en el lugar. 2 oficiales se acercaron a Esteban y a Jimena, que estaban presentes por citación. El ambiente se tensó,
Las cámaras competían por el mejor ángulo. El momento en que fueron esposados y conducidos hacia afuera se repetiría en los noticieros durante días. Catalina permaneció sentada, serena, mientras firmaba algunos papeles con el comisario a cargo. No había euforia en su rostro, sino un alivio tranquilo, el tipo de paz que solo llega cuando la justicia se cumple. Cuando la sala volvió al silencio, Catalina tomó el micrófono una última vez. Ellos intentaron destruir el día más feliz de mi vida, pero me dieron el mayor regalo, la oportunidad de empezar de nuevo, sin mentiras. El tono era firme, pero sus ojos, ligeramente húmedos, revelaban que aquella lucha había costado mucho. Rafael, a su lado, colocó discretamente su mano sobre la de ella. No era solo apoyo, era un inicio insinuado en las entrelíneas. Afuera, la prensa esperaba más declaraciones, pero Catalina prefirió salir por una puerta lateral. La calle estaba tranquila, y el sol caía suavemente sobre la acera. Caminó unos pasos junto a Rafael, sintiendo que el futuro ya no parecía un camino tan arduo. La vida difícil que la había forjado hasta ese momento daba paso ahora a un terreno donde podría sembrar algo nuevo, quizá incluso un romance construido sobre respeto y no sobre ilusiones. Mientras subía al coche, recordó a todas las mujeres que la habían abordado en los últimos días, contándole sus propias historias de traición y superación. Tal vez ese fuera su próximo paso, transformar su dolor en causa, su venganza en herramienta de cambio. La imagen de Esteban siendo llevado por la policía volvía a su mente, pero sin el peso de antes. Ahora era solo un capítulo cerrado. El coche avanzó despacio por las calles de San Telmo. Rafael conducía, y el silencio entre ellos no era incómodo. Era cómodo, cargado de posibilidades. ¿Y ahora, Catalina?, preguntó él, con una media sonrisa. Ella miró por la ventana, luego hacia él. Ahora, empezamos de nuevo. Pero a mi tiempo, a mi manera. Y así, sin prisa, Catalina Beldarrain dejó atrás el escándalo que intentó destruirla, llevándose no solo la justicia cumplida, sino también la promesa de un nuevo comienzo. Suscríbete al canal y escribe traición en los comentarios.